a Kemi, a todos los estudiantes que están ansiosos, ya faltan muy poco tiempo para que sean ingresantes, en estos momentos deben dar los resultados. Y por supuesto deseamos de todo corazón que ingresen el 99,99999%, ¿no? Así es, Ojalá. profesor Víctor. Profesor Víctor, vamos a ver qué tal usted atinó en las preguntas en las clases que realizamos, ¿no? Vamos a ver. Claro. A A ver, ver, listo. pregunta 49. Nos habla de los romanos. Los romanos tuvieron tres etapas muy marcadas en su evolución política. La monarquía, donde gobernaron los reyes; la república, donde el Senado tenía una función muy importante, porque sin el Senado no se hacía nada. Los cónsules tenían el poder ejecutivo, pero el Senado era la institución política más importante. Y luego el imperio, ¿no? Donde ya el emperador obviamente tenía todo el poder en sus manos y el Senado era una figura decorativa, ¿no? No tenía mayor importancia. El emperador manipulaba al Senado a su antojo. Acá la pregunta, me están diciendo si la expulsión de los reyes no supuso un aumento de la libertad para la plebe romana. La plebe romana son las personas que están postergadas, personas que realizan los trabajos más, digamos, fuertes, las personas que están desplazadas del poder, ¿no? Las personas que tienen el poder son los patricios, ¿no? Y los plebeyos, que forman parte de la plebe, son personas que tienen que trabajar para vivir, tienen que pagar impuestos, ¿no? El último rey se llamó Tarquino el Soberbio, ¿no? Y obviamente su huida no supone, como dice el enunciado de la pregunta, un cambio de vida para los plebeyos. Por el contrario, la república que viene va a continuar marginándolos. De todas maneras, los plebeyos van a luchar para conseguir algunas reivindicaciones, ¿no? En primer lugar, para conseguir la igualdad con los patricios, ¿no? A esa ley histórica se llama la ley de las 12 tablas, ¿no? Después viene una serie de leyes, ¿no? Para que de alguna u otra manera los patricios y los plebeyos, sobre todo los patricios, equiparen, ¿no? Los privilegios que tenían los, eh, los patricios, ¿no? De esta manera, los patricios y los plebeyos van a estar siempre en conflicto. Ese conflicto, evidentemente, va a determinar que hayan luchas por conseguir reivindicaciones. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué cosa sustituye a la monarquía? Pero solamente desde el punto de vista político, porque repito, desde el punto de vista social las cosas siguieron igual, ¿no? Los plebeyos tuvieron que seguir luchando por sus reivindicaciones. El único cambio que viene es un cambio político. Después de la monarquía, que era gobernada por los reyes, vendrá la república, que supone ya un gobierno donde hay más instancias de poder, donde hay mayor participación. Evidentemente los patricios querían más participación, pero luego los plebeyos también pidieron más participación y consiguieron, repito, la ley de las 12 tablas y una serie de leyes más para ampliar su participación en el Estado. Por lo tanto, la respuesta en la pregunta 49 es la letra E. La monarquía fue sustituida por la república. Pregunta 50, Historia del Perú. El régimen de Ramón Castilla aprobó la ley de la consolidación de la deuda interna, que consistió en... Ajá. Mira, la ley de la consolidación es el pago de la deuda interna. ¿En qué consistió la ley de la consolidación? Simplemente en que el Estado, como tenía dinero por la venta del guano, no olvidemos que con Ramón Castilla en su primer gobierno se inició
la prosperidad falaz. Ustedes se acuerdan, la prosperidad falaz es un periodo donde el Perú tiene dinero por la exportación del guano. Y como el Estado tiene dinero, quería de alguna manera indemnizar a aquellas personas que donaron, entre comillas, o entregaron por la fuerza sus recursos durante la independencia. Entonces, por eso se llama el pago de la deuda interna, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que durante la independencia habían entregado algún recurso al Estado, ahora iban a ser indemnizados. ¿Por qué? Porque teníamos un ingreso pues, proveniente de la venta de guano. Entonces, va a haber pagos. Lamentablemente, esos pagos fueron indebidos. Mucha gente que no tenía los recibos, los comprobantes verdaderos, cobraba. Y la gente que sí tenía comprobantes de que habían otorgado algún recurso al Estado durante la independencia, no cobraban. ¿Por qué? Porque no eran conocidos por el gobierno o no eran amigos del gobierno. Estos problemas hicieron de que Echenique, en cuyo gobierno se produjo un escándalo justamente de la consolidación, fuera derrocado por Castilla. Echenique fue uno de los gobiernos más corruptos, hubo cobro de coimas, hubo corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, o sea, lo peor. Esos delitos, lamentablemente, tráfico de influencias, coimas, cohechos, hasta ahora existen en el Perú. Lamentablemente, han pasado más de 150 años y la República no ha evolucionado. A ver, ¿cuál es la respuesta a la pregunta 50? La letra D de dedo, ¿sí o no? Porque tiene que ver con la indemnización a todas aquellas personas que durante la independencia entregaron recursos. El Estado va a consolidar esa deuda a todas aquellas peruanos que han dado recursos durante la independencia. Pregunta 50, entonces, ¿cuál es la respuesta ganadora? ¿Cuál es la respuesta a la letra D de dedo? ¿De acuerdo? D de dedo. Ahí Listo, vamos con la profesor. siguiente, por favor. Sí. Un ratitito. Ay, me pasé rapidito. Un ratito, profesor. Vamos a completar acá por la PPT las claves para tenerlas, profe. La 49 me dijo, la 50 era la D, ¿no, profesor? Sí, D de dedo. Ya, lo voy a colocar un ratito, chicos. Ya. ¿Y la 49 era? La 49, la República, letra E. Listo, profesor, es que estamos contestando los WhatsApp, que los chicos están acertando las preguntas. Muy bien, acá sí te tenían que leer un poquito, ¿no, profesor? Claro, 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 Ya. siempre es bueno la Listo, lectura. chicos. Muy bien, profesor. Ahora sí, tenemos listos las 51. A ver, la 51, pregunta de historia. Primera Guerra Mundial. Un tema fresquito. Un tema muy, pero muy fresco y que casi siempre suele ser propuesto, ¿no? En la Universidad Nacional del Callao. ¿De acuerdo? La Primera Guerra Mundial, que fue un conjunto de batallas, ¿no? Que duraron de 1914 a 1918. Como ustedes saben, se enfrentaron la Triple Alianza versus la Triple Entente. ¿Quién ganó? La Triple Entente, ¿no? Ahí está Francia, ahí estaba Inglaterra, estaba Rusia, que se retiró por el tratado de Brest-Litovsk, ¿se acuerdan ustedes? Porque se inició la Revolución Rusa y el líder pues, de los bolcheviques, Lenin, no quiso continuar una guerra que para él era una guerra burguesa, que no iba a beneficiar en nada al pueblo, o sea, al proletariado ruso. Por esa razón se retiró, pero ojo, al retirarse de Rusia, perdió varios países, ¿no? Que tuvieron un carácter autónomo, entre ellos Finlandia, entre ellos Polonia. Acuérdense bien, ¿eh? Entre ellos Finlandia, Polonia, Estonia.
¿ah? Son los países que salen de Rusia, ¿de acuerdo? Rusia ha perdido, ¿no? Se ha retirado de la guerra y obviamente el que pierde tiene que dejar algunos territorios. A ver, ustedes se acuerdan que el que perdió no solamente fue Rusia, perdió la triple alianza. ¿Quiénes era la triple alianza? Alemania, Austria, Hungría. Entonces, Alemania va a perder todas sus colonias, ¿eh? Todas, absolutamente todas. Y por supuesto, Austria y Hungría van a ser dos países ya separados, dos países separados, autónomos, ¿no? Ya no más va a existir el imperio austrohúngaro, el imperio alemán o el imperio ruso, ya no, esa es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y por supuesto, además de Austria, Hungría, también va a surgir otro país, Checoslovaquia, ¿no? Justamente va a surgir de la derrota del antiguo imperio austro-húngaro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Ojo, ¿no? Justamente Checoslovaquia, Hungría y Finlandia, que surgen de diferentes países. Finlandia surgió de Rusia y Checoslovaquia y Hungría salió del imperio austro-húngaro, que había sido aliado de Alemania y que integraron la Triple Alianza, que fue derrotada por la Triple Entente, ¿no? Primera Guerra Mundial. Un tema que estaba muy fresco, ¿no? Así que la respuesta para la pregunta 51, ¿qué letra es? ¿Qué letra es? La letra A, la ganadora. La letra A, no vayan a olvidarse, la letra A. A Listo, ver, profesor. preguntas 52. Se ha llegado a la conclusión de que la llegada de Pizarro a Cajamarca fue estratégica. ¿Qué significa estratégica? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿No? Y evidentemente, Cajamarca fue un lugar clave, porque en ese lugar, el 16 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro prepara una estrategia para apoderarse de la persona del Inca Atahualpa, que era el jefe del imperio, el hijo del sol. Ahora el hijo del sol va a perder pues su carácter divino porque va a ser tomado prisionero, ¿no? Va a ser tomado prisionero, va a ser un rehén de los españoles y va a ser obligado a entregar un tesoro, ¿no? Un cuarto lleno de oro y dos cuartos llenos de plata, pero luego va a ser ejecutado al año siguiente, el año 1533, y ya no va a tener pues el carácter divino que con el cual solía manifestarse, ser el hijo del sol, ¿no? Es un hombre común y corriente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta entonces a la pregunta 52? ¿Cuál es la clave de la pregunta número 52? La respuesta ganadora, la respuesta que debe ser la que deberían haber marcado ustedes. Apoderarse del jefe para acabar con su carácter divino, la letra B de bueno, B de bondad. Muy bien, estamos avanzando a la 53. El protectorado fue un gobierno provisorio de José de San Martín después de la proclamación de la independencia. El 28 de julio de 1821, él proclama la independencia, pero el 3 de agosto él se queda en el Perú, porque si bien es cierto, se ha proclamado la independencia simbólicamente, no se ha conseguido efectivamente. Los españoles están en el Cusco con el virrey José de la Serna, ¿no? San Martín los ha dejado salir porque acá en Lima no había alimentos, estaban rodeados por los montoneros, por los guerrilleros. Entonces, la única salida del virrey La Serna era pues salir de Lima y parapetarse en el Cusco. Y desde ahí va a resistir a los patriotas. Entonces, dos problemas había. Uno, terminar la guerra. ¿Cómo terminar la guerra contra los realistas? Y diseñó un plan, ¿no? Que se conoció con el nombre de
campañas a puertos intermedios. Efectivamente. Pero ojo, este plan no lo llegó a ejecutar. Lo ejecutaría el primer Congreso Constituyente que José de San Martín convocó e instaló. Pero ese fue el último acto de José de San Martín, instalar el primer Congreso Constituyente, porque luego él se retiró, ¿no? O sea que esto no, ya no es una obra o una medida que el protectorado haya inspirado. La otra es darle una forma de gobierno al Perú, ¿no? Es decir, San Martín quería la monarquía constitucional, pero para que haya una forma de gobierno en el Perú, tiene que haber una constitución, se tiene que elaborar una constitución, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Allí en la constitución está la forma de gobierno del Perú, que él quería, que puede ser monarquía o constitucional o república, como quería el opositor José Faustino Sánchez Carrión. Él estaba de acuerdo con la república. San Martín con la monarquía constitucional, y eso lo hizo saber su ministro de Guerra, Bernardo Monteagudo, cuando se fundó la Sociedad Patriótica dentro del protectorado. Dentro del protectorado. A ver, ¿cuál es la respuesta? Ojo, en la respuesta tienen que estar dos enunciados que sean verdaderos. A veces está un verdadero y un falso. No, no puede ser falso o verdadero, tiene que ser verdadero o verdadero. La respuesta será entonces aquella que contengan dos enunciados verdaderos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? El término de la guerra, claro. Había que terminar la guerra. Y la segunda, darle una forma de gobierno al Estado peruano naciente. La respuesta es la letra D de dedo. Muy bien, la letra D de dedo, la ganadora. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, por favor. La arquitectura Tiahuanaco. Qué bonita la cultura Tiahuanaco. La meseta del Collao. ¿Te acuerdas? Tantas veces que hemos hablado de la cultura Tiahuanaco. Que tuvo una arquitectura, pues, de piedra, ¿no? Megalítica, con piedras, unidas con grapas de metal, que podría ser bronce, que podría ser cobre, ¿no? Es la primera cultura, pues, que inventó el bronce, ¿no? La aleación del cobre con el estaño, y que hizo la portada del Sol, donde representó al dios Huiracocha. ¿Se acuerdan ustedes? De aquí va a salir el Imperio Huari, pues, ¿no? Porque Huari es igual a Tiahuanaco, Nazca y Huarpa, precisamente. ¿Cuál es la respuesta? Ya la dije, ¿no? Ya la dije. Es una característica de la arquitectura de Tiahuanaco, una arquitectura megalítica cuyas piedras labradas, talladas primorosamente, casi como Chavín, también tienen mucha similitud, eran unidas, a diferencia de Chavín, pero con clavijas, con grapas metálicas de bronce y de cobre. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta ganadora? ¿Cuál es la respuesta triunfadora? La letra E de enano, ¿sí o no? La letra, el empleo de clavijas de metal o grapa, es una característica peculiar, pues, es como si yo dijera de los incas tenían la técnica de la presión, ¿no? Y piedras poligonales con puertas y ventanas trapezoidales, ¿no? Esa es característica de los incas. A ver, no sé si hay otra pregunta No, pendiente. profesor, hemos terminado ahí, bueno, dentro de todos los cursos de letras, chicos, pues historia hemos tenido que leer un poquito más, ¿no? A veces el alumno de Callao pues no va tanto a la lectura, ¿no? Pero hay que leer un poquito más, chicos. Ya, muy bien, profe, muchas gracias. Ya se resolvió las 5 preguntas de historia, ¿no, chicos? Aquí tenemos que enfatizar algo. Muchas gracias, profesor Víctor. Muchas gracias. Ya, hasta luego a todos, éxitos Gracias, y nos profesor. veremos pronto. Hasta Nos luego. veremos pronto, profesor, ¿no? Para el bloque 2, que está en la segunda columna, chicos, en letras les viene 30 preguntas. Para aquellos papás que nos estaban preguntando, lenguaje y literatura vienen 12 preguntas, geografía y economía vienen 12 preguntas, historia 6 preguntas, chicos. ¿Ya? Y
Esto viene un total de 30 preguntas. Entonces, yo creo que la mayoría ya puede ir sacando su conclusión de cuánto puntaje ha resuelto, porque cada pregunta, ¿cuánto vale? 1.4286. Y la pregunta mal contestada, tienes que quitarle la, ¿cuánto? Cuarta parte, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí se ha desarrollado la parte de